Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes, consejero. Gracias por las explicaciones que nos ha dado a petición propia con relación a las medidas antidesahucios practicadas por el Gobierno, fundamentalmente centradas en esta ocasión al convenio firmado recientemente con el Consejo General del Poder Judicial, al que no tenemos nada que objetar. Nos parece del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida un acuerdo positivo, que circule toda la información sensible de las personas que se hallan en un procedimiento de desahucio y en un riesgo cierto de quedarse sin la vivienda, que sus datos sean conocidos por las administraciones susceptibles de paralizar ese desahucio, de procurarles una solución habitacional alternativa o de iniciar un proceso de negociación con la entidad bancaria que finalmente permita que ese desahucio no se produzca o que no se produzca sin una alternativa habitacional para la familia. Nos parece bien. A partir de ahí, algunas reflexiones que le vamos a trasladar, consejero. Estamos hablando de medidas que, aun siendo positivas, no es menos cierto que son reactivas a un problema social que solo podemos solucionar entrando a modificar algunas de las disposiciones legales que anteriormente determinan la suerte final de esa familia cuando se encuentra en la situación de sobreendeudamiento o de empobrecimiento sobrevenido y que ya no puede afrontar sus compromisos de pago. Y esa es la parte problemática a la que hay que meter mano, al injusto sistema normativo que en nuestro país permite que defender el derecho a la vivienda, defender el derecho humano a la vivienda o desarrollar legalmente el derecho constitucional de la vivienda no sea sino una quimera o algo declarado inconstitucional por el propio tribunal que se supone vela por el desarrollo de esas garantías establecidas en la Constitución. Un disparate. Y es cierto, usted ha hecho referencia a que hay un problema de precarización laboral, de destrucción de puestos de trabajo, problema de empobrecimiento de un sector creciente de la población que tiene luego un correlato en su situación cada vez más frágil a la hora de poder conservar su vivienda. Pero también es verdad que en esa cadena en la que vive atrapada millones de personas de nuestro país, intervenir en el último momento, intervenir en el momento en el que ya está, por así decir, echada su suerte, solo puede evitarle que se vea sin un techo, en algunos de los casos, pero no puede modificar las consecuencias, no puede modificar las causas que le ha llevado a vivir esa situación. Entonces, usted nos trasladaba algunas reflexiones sobre los asideros jurídicos con que se ha dotado la Junta de Andalucía para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Usted hacía el relato desde la Ley de la Función Social de la Vivienda. Es así una ley, desde luego, de vanguardia en cuanto que cuestionaba que a una persona que no podía pagar se le pudiera poner en la calle. La Administración rompía la equidistancia, que fue la actitud clásica frente a este atropello creciente en el que se han visto millones de familias. Se rompía la equidistancia con la Oficina en Defensa de la Vivienda y también se trataba de incorporar una nueva mentalidad de poco arraigo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, fomentando la tenencia en alquiler, pasando al alquiler vivienda pública que estaba pensada para su venta y tratando de fortalecer las líneas de ayuda, de asistencia al alquiler, para que las personas empezaran a barajar como una opción también buena de futuro, que su techo no fuese el que pudieran procurarse mediante una hipoteca que necesitaban para poder estar seguros de poder afrontar su pago muchos años de una economía en casa lo suficientemente saneada como para ello, algo que hoy dramáticamente todos conocemos que es bastante poco probable. Bien, esa ley ya no la tenemos, ese asidero jurídico ya no lo tenemos, pero las propuestas normativas que nacen del Gobierno en esta legislatura son sensiblemente menos ambiciosas, consejero. Se ha renunciado a elementos que nos parecían más incisivos y de mayor utilidad para las personas a las que iban destinadas.
Es una apreciación de nuestro grupo parlamentario, pero también es un reflejo o una interpretación que se puede hacer de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que nos dicen que en la secuencia histórica desde que estalló la burbuja inmobiliaria, el único momento en el que en Andalucía se ha producido un descenso del número de desahucios fue el tiempo en el que tuvimos Oficina en Defensa de la Vivienda y Ley de la Función Social de la Vivienda o Decreto de la Función Social de la Vivienda vigente. Desde ahí, y de hecho los datos del 2015 han sido demoledores porque hemos sido la única comunidad autónoma en la que han crecido el número de desahucios, de todos los desahucios que tienen que ver con la vivienda, fuese por la Ley de Arrendamiento Urbano, fuese por lanzamiento de hipotecario. Está claro que en el año 2015 las propuestas y la acción del Gobierno no han sido capaces de mantener la tendencia que se inició con aquella sí vanguardia normativa, sí ruptura de la equidistancia que se planteó en la legislatura pasada. Y las propuestas normativas que están efectivamente de manera inminente para entrar a la Cámara, a la Ley de Tanteos y Retractos, ya le hemos dicho desde nuestro grupo parlamentario que nos parece fuertemente desincentivadora de la negociación con las entidades bancarias. Tendremos ocasión de debatirlo nuevamente aquí, en la ponencia, y trataremos de hacerles ver esa circunstancia que nos parece grave. Es desincentivadora de la capacidad de negociación y de disuadir del propósito de poner a una familia en la calle que finalmente la Junta le compre la vivienda. Esperemos que luego en el trámite eso se pueda corregir. No le añado nada a la ley que protege a las personas consumidoras de productos hipotecarios, una ley que viene también de la anterior legislatura y que efectivamente hace falta y que bueno, pronto tendremos aquí. Pero sí le tengo que decir sobre el alquiler, que usted decía que es una apuesta de este Gobierno actual. Pero usted sabe que si el compromiso o la expectativa que se genera a las familias que tienen un alquiler, cuando se les dice que va a haber un incremento presupuestario, que va a haber una dotación, cuando se abre una orden de subvención, si luego no se paga, a la familia perceptora o potencial perceptora de ese ingreso, al final la Junta la está precipitando a ese pozo del desahucio del que luego la puede sacar o puede intentar sacarla con el convenio que ha firmado. Pero el bombero pirómano en esto no nos sirve. Si vamos a ayudar a las personas vulnerables y vamos a tratar de evitar desahucios también de alquiler, el dinero comprometido para ayudar a esas personas que lo necesitan para pagar sus alquileres tendrá que llegarles. Sabe usted que la Asociación Pro Derechos Humanos ha llevado este tema incluso al Defensor del Pueblo. En cualquier caso, y para terminar, consejero, mire, ayer tuve ocasión de visitar las Corralas de San Lucas, de Barrameda, una ciudad que probablemente encarna bien algunos de los elementos que usted nos ha trasladado en su exposición. 50% de paro, un problema de exclusión social muy importante, un desarrollo urbanístico pensado para la especulación pura y dura y cientos de familias sin alternativa, no ya habitacional, sin alternativa de ningún tipo. Perfil medio, mujeres jóvenes con hijos. Más de 150 familias, más de 22 corralas, no sé cuántas promociones de vivienda vacías que no están ocupadas porque están vigiladas. ¿Qué trasladan esas personas? Personas que me contaban ayer, que habían sido pagadoras puntuales mes a mes durante 15 años, durante 12 años, durante 16 años de sus compromisos, fuesen hipotecarios o fuesen de alquiler. ¿Qué nos dicen esas personas que al final es de las que hablamos cuando nos subimos aquí? Pues que a su hijo en la calle no los van a dejar. Que si no tienen ese techo, porque de él lo saquen, buscarán otro. Y que si no tienen dinero para pagarlo, igualmente buscarán otro. Porque sus hijos en la calle no pueden dormir. Y es algo tan lógico que no hay herramienta legal que legitime que a esas personas se las eche a la calle sin una alternativa. Le digo más, no hay ningún sistema moral que legitime que se les criminalice frente a otras personas trabajadoras y se les eche a pelear entre ellos. Y se les tache de vividores, la patada en la puerta, aprovechados del sistema. Debe haber mucho extranjero. Desde un punto de vista legal,
No es legítimo que una persona sea criminalizada por darle un techo a sus hijos cuando vive en un país que supuestamente tiene un ordenamiento jurídico que le avala para ejercer su derecho a la vivienda. Pero es que desde un punto de vista moral, no mover un dedo y encima intentar que la presión del resto de la ciudadanía se concentre en ellos, en lugar de en la propia dudosa ética de quien no mueve un dedo para sacarles de allí en unas condiciones decentes, es perturbadora, consejero. Allí se impone una negociación con los bancos para procurar alquileres sociales a esa familia y otras muchas más cosas que no entran a objeto del debate de hoy. Y esa situación, con el zoom puesto, no es más que la situación nominal que viven muchas personas, las que ya están en esa fase, las que están con la incertidumbre si van a conservar su vivienda, las que no saben si van a recibir el dinero que les han prometido que iban a recibir para poder pagar el alquiler, las que no saben si van a volver a ser contratadas, a las que les falta un mes que cotizar para poder tener acceso a alguna ayuda. Tenemos a tantas personas al borde del precipicio que, puesto en comparación el acuerdo con el Consejo del Poder Judicial, sin hacerle de menos, sin restarle valor, necesariamente tiene que estar acompasado con medidas un poquito más contundentes y un poquito más efectivas, porque todos decimos lo del derecho humano a la vivienda, lo de evitar la mercantilización de la vivienda y lo de garantizar a las personas que tengan un techo porque es necesario para llevar una vida digna, pero decir no es hacer. Y estas personas de las que le hablo, con las que tuve ocasión de estar ayer, y otras muchas que hay en nuestra comunidad autónoma, necesitan que se hagan, que se tomen medidas valientes, decididas, que confronten con el sistema establecido hasta que acompasen lo que es legal con lo que es legítimo y moral, porque en este momento hay una brecha indecente entre ambos escenarios. Y por esa brecha se está cayendo el futuro de muchas familias que no merecen que hagamos juegos florales y que sí que necesitan que seamos verdaderamente comprometidos con la construcción de un sistema que evite que sea legal que una persona pueda quedarse en la calle Señora Nieto, con le ruego hijos. concluya inmediatamente. Enseguida, presidenta. Que sea legal que una persona se pueda quedar en la calle con sus hijos al raso y que precisamente él sea el delincuente. Sobre todo eso hay que reflexionar, consejero, y quizás, si lo hace, moderemos el entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Es ahora el